Está con nosotros el economista Diego Aguales, el director del Instituto Nacional de Estadística, ya hace 2 años y medio, tiene un doctorado en economía en el Reino Unido, una maestría, allí también una maestría de la UDELAR, para sintetizar un muy profuso currículum que avala no solo en el lugar de donde está, sino investigaciones que ha hecho a lo largo de los últimos años. Es muy joven, pero bueno, ha trabajado muchísimo. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Miguel, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, para nosotros también. Me hice un manuscrito y los compañeros de la producción me decían, pero no vas a pasar eso, no. Me quedó tan bien, no, pero fuera de broma, que preferí no cambiarlo. Voy a arrancar por algo que tiene que ver con este trabajo conjunto con las intendencias, este sistema único de direcciones, porque tenía un familiar directo que se jubiló, que era cartero, y entonces estaba harto de lidiar en Montevideo, por ejemplo, en Boulevard Valle Ordóñez. Él me nombraba 50 avenidas y calles que tienen doble numeración en Montevideo. ¿Pasa eso en el interior también? ¿De qué se trata este sistema único de direcciones? Bueno, agradezco la pregunta, porque a veces son estas cosas que lucen poco. Pasan inadvertidas totalmente. Pasan inadvertidas completamente, pero luego tienen un impacto en la vida de las personas muy importante. Hace un par de meses logramos tener un decreto presidencial que lo trabajamos junto con la Infraestructura de Datos Espaciales y AGESIC, que básicamente ordena la construcción de un sistema único de direcciones en el país. Y esto es fundamental, porque por ejemplo los organismos públicos hoy en día registran 18 de julio, uno con número, otro con letras, y esto es un problema, ¿no? No, es tremendo. Es tremendo, además de que en el interior sabemos que hay un problema bastante extendido de falta de dirección, ¿no? Es decir, yo leía un tuit que se hizo viral hace algunos días, donde decía: en Montevideo, si vamos a pedir una pizza, decimos, no sé, Requena 1214. En el interior decimos al lado de lo de Mabel, enfrente al tanque de OCE. Esto es jocoso si es una pizza, pero si tiene que llegar una ambulancia, ya la historia puede ser o la policía. O la policía, la historia puede ser mucho más compleja. Entonces, esto da lugar a un sistema único de direcciones que va a ordenar las direcciones en todo el país. De hecho, esto ya está siendo un ejemplo. Esto no es fácil. ¿Cómo se hace esto? Bueno, digamos... Cuando hablamos de infraestructura de datos espaciales, me lo anoté, sí. No hablamos del espacio, hablamos de territorio, ¿no? Claro, exacto. Es un organismo... Espaciales de territorio, de espacio. De espacio en el territorio. Exacto. Es un organismo que funciona en el ámbito de presidencia. Una de las medidas muy concretas que impone este decreto es que a partir del 1 de enero del año 2023, todos los organismos públicos del gobierno central están obligados a utilizar el sistema de direcciones de la IDE. Entonces van a tener que homogeneizar el sistema de direcciones, pero además está previsto que se trabaje para homogeneizar a lo largo y ancho del país y generar direcciones allí donde no existen. Además, está previsto... ¿Quién hace el trabajo de campo? Bueno, esto hay que trabajar de forma coordinada con las intendencias, que son las que tienen jurisdicción. Es un trabajo que va a llevar tiempo, pero digamos, ya hay un sistema único que está regido por la IDE, y eso es un paso importante. Quiero ir más a fondo al tema del censo experimental que se viene, del censo real que se viene en el 2023, pero me quiero parar un segundo en estos datos desagregados de desempleo por departamento, que esto es un salto cualitativo fundamental, y por eso quiero que nos expliques un poquito. Sí, es muy importante y estamos muy contentos con eso. Nosotros llevamos a cabo una mejora en la encuesta continua de hogares, que es la que da los datos para que generemos estos indicadores hace exactamente, un poquito más de un año. O sea que se ayornó esa encuesta. Se ayornó y aumentó el tamaño de muestra, la cantidad de hogares que nosotros visitamos por mes. En este momento el instituto está visitando alrededor de 10.000 hogares en todo el país. Esto hace que podamos hacer cortes más finos de las estadísticas. Por primera vez el INE publica datos a nivel departamental de forma mensual. De hecho, hoy liberamos los datos del mes de julio a nivel departamental, y esta es una información que se está utilizando mucho ahora a lo largo y ancho del país, y obviamente es una información que se celebra porque permite, entre otras cosas, poder discutir sobre las políticas para mitigar algunos fenómenos como el desempleo. Te hago un paréntesis sí. muy breve, porque me generó una discusión esto con mi querido amigo y colega con el que trabajamos todos los días en la radio, que es Nicolás Lucich, sí. que trabaja mucho en temas de economía. Me saltó a la vista el 3% de Maldonado, por ejemplo, en algún momento de este año. Sí. Yo sé que ustedes, cuando aparece un dato que
complicado, cruzan, vuelven a cruzar, tienen la técnica como para poder cruzar los datos. ¿Está bien mi asombro o es una realidad que no asombra? A ver, yo creo que como es reciente que estamos publicando esta información, todavía hay cosas que uno le busca la explicación, pero claramente hoy, si no me equivoco, el dato de Maldonado es 4,7%. Igual sigue siendo buenísimo. Es bajo, está por debajo del 8,1%, que es el promedio para el nivel del país. De todas formas, hay departamentos que tienen contextos que son muy particulares. Sí tenía tasas más bajas aún digamos, en las inmediaciones del verano, que por razones obvias hay situaciones afrales en los departamentos. Pero yo creo que son datos interesantes. Por ejemplo, si uno ve los departamentos con mayores tasas de desempleo, la mayoría de ellos está sobre el litoral, digamos, en la frontera contra Argentina, ¿no? Sí, litoral oeste. El litoral oeste. Entonces, probablemente, es una hipótesis, pero eso tenga que ver con la situación también que tenemos en Argentina de precios mucho más baratos. Entonces, esta información antes pasaba desapercibida. Es decir, antes uno tenía el 8,1% del país y no percibía las diferencias entre un 4,7% en Salto o tasas... En Maldonado, digo. En Maldonado o en tasas... 15 o 20 en Salto. Exacto, tasas mucho más altas, superiores al 10% en Río Negro, Paysandú y Salto. Ahora tenemos esa información. Hay otra información que también damos de forma mensual y que es muy interesante, que es el no registro a la seguridad social, o sea, la informalidad. Y ahí tenemos que claramente los departamentos que están en la frontera norte son los departamentos que tienen un mayor problema de informalidad, de trabajo que no aportan a la seguridad social. Todo esto antes pasaba desapercibido en un promedio nacional y ahora lo estamos viendo y son elementos que eventualmente la política puede incidir sobre ellos, ¿no? Bien, cada uno de los temas da para un programa entero, no para una entrevista de informativo, obviamente, ¿no? Porque es muy difícil que gran parte de esa población se vaya a jubilar en algún momento y sobre todo, no solo con la reforma que se viene, sino con la ley vigente ya va a ser muy difícil. Aquello de traerme 20 testigos, como que más o menos ha ido desapareciendo, ¿no? Vos sos del interior, yo también. Y éramos niños y lo veíamos por acá cómo se jubilaba alguna gente. Sin duda. ¿No? Pero bueno, hablemos del censo. Sí. Un censo que cumple con esa cadencia recomendada internacionalmente, corregime si me equivoco, de que un censo debe ser cada 10, 12 años, por ejemplo, ¿no? Sí, los censos se hacen aproximadamente cada 10 años. El último censo en Uruguay fue en el año 2011 y vamos a tener un censo en algo menos de 8 meses. O sea, estamos realmente muy cerca. Estamos hablando de que marzo, abril. En abril y mayo. Está previsto que durante esos 2 meses ocurra el censo en Uruguay, que además va a tener una característica que es nueva en el país, que va a estar la posibilidad del autocompletado de la información vía web. Cualquier persona con un celular va a poder llenar la información de su hogar, de su familia y brindar esa información. Es la primera vez que ocurre en Uruguay, si bien hay experiencia a nivel internacional. En Argentina pasó hace un mes. En Argentina ocurrió hace muy poco. ¿Después va un censista a ratificar? Sí, digamos, nosotros primero vamos a abrir el espacio para que la gente llene la información vía web, será entre 2 y 3 semanas, esto lo estamos todavía decidiendo. Luego del cierre de la posibilidad de llenado web, van a salir censistas que van a hacer 2 tareas. Llenar la información allí donde las familias prefieran hacerlo de forma presencial y donde no, tomar un código de que esa familia completó el formulario vía web. Así que, de todas formas, vamos a ser exhaustivos en el recorrido y vamos a visitar todos los hogares del país a lo largo y ancho, ¿no? Zonas rurales, asentamientos. Ya estás visitando algunos lugares del interior del país, veo que estás saliendo también para adelantar esto, ¿no? Sí, estamos saliendo a conformar las comisiones departamentales de apoyo al censo. Nos queda solo Maldonado, que lo vamos a completar el lunes que viene, que tengo reunión con el intendente y con la comisión de ese departamento. O sea que ya estamos echando a andar toda esta maquinaria que es gigante, ¿no? Yo siempre digo que... Te quiero hacer 4 o 5 preguntas con eso. Claro. 5 o 6 mil censistas. Exacto. ¿Que se reclutarán cuándo? Bueno, eso va a ser en las inmediaciones del censo. Si los reclutamos mucho tiempo antes, luego la gente encuentra un trabajo, etcétera. Entonces seguramente serán... ¿Requisitos mínimos? Requisitos, va a ser tercer año de liceo y tener ser mayor de 18 años. Esos son los 2 requisitos básicos. Capacitación, 15 o 20 horas, ¿cómo es? Luego una capacitación de unas 15 horas y eso es todo. Y creemos que va a ser un piso de entre 5.000 y 6.000 censistas. Dependerá del éxito que tenga la estrategia web o digital, el número final. Pero creemos que va a ser un piso de entre 5.000 y 6.000. Te vamos a invitar más adelante para
para pararnos en el censo, es decir, más o menos lo que se pregunta. Hoy medio en broma, medio en serio, Fito Gali me decía en el programa Día a Día, se preguntaba cuánto miente la gente o no, porque digo, cuando uno le hace la pregunta del ingreso familiar, a pesar de que es anónimo, si tiene más qué artefactos eléctricos tiene, ¿eso se puede ponderar o es imposible? A ver, lo primero aclarar que el censo no indaga algunas variables que son como muy sensibles, como el ingreso. El censo no pregunta el ingreso. Perfecto. Sí, las encuestas continuas de hogares que hacemos todos los meses sí, pero no el censo. Y luego, de forma posterior al censo, se hacen encuestas que vuelven a visitar algunos de los hogares para chequear la calidad de esa información. O sea que eso siempre se hace y por tanto uno hace verificación de calidad de esta información. ¿Los afrodescendientes habían pedido que hubiera una pregunta específica? ¿Eso va a estar? Sí, se va a preguntar sobre ascendencia étnico-racial. Es una de las preguntas que está en el censo. Se van a indagar también sobre, por ejemplo, migración, que es otro fenómeno importante en el Uruguay reciente, elementos vinculados a la discapacidad y después elementos comunes y corrientes como edad, sexo, educación y variables del hogar también, ¿no? Electrodomésticos, características de la vivienda, ¿no? Te vamos a invitar nuevamente y vamos a, como una planilla, adelantarle a la gente más o menos más adelante, ¿no? Diego, muchísimas gracias como siempre. Gracias por el espacio.